¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio de este podcast titulado Filosofía para Todos. Para mí, como siempre, es un placer tenerlos aquí, que me acompañen mientras hablamos de estas cuestiones del pensamiento, de estas cuestiones de la razón. Y pues bueno, vamos a comenzar con este episodio. En el episodio anterior concluimos con Platón, hablamos del Timeo, hablamos del origen de la cosmología, del universo, la perspectiva de Platón que tenía sobre estos conceptos de la creación, lo que era el receptáculo del ser, la similitud, la diferencia. Hablamos de esta inteligencia superior que era el demiurgo, que es lo que le daba orden y forma a prácticamente todo lo que estaba en el universo, y concluimos con los sólidos de Platón, que eran estas figuras geométricas que le atribuía ciertas características de los elementos de la naturaleza, ¿no? Agua, fuego, aire y tierra, y las formas que les daba, ¿no? Icosaedro, cubo, que decía que el mundo era un dodecaedro, igual que lo había dicho ya Pitágoras previamente, y también hablaba de otras figuras geométricas que conformaban ciertos elementos, ¿no? Y con eso quise concluir a Platón, con eso quise cerrar a Platón. Les comentaba en el episodio pasado, no porque Platón no tenga más cosas y hayamos terminado de todo lo que hay que decir de Platón, sino porque es tan extenso y lo demás de Platón se ha estudiado tanto que quise enfocarme únicamente en estos diálogos en particular, ¿no? En el caso de Timeo, en el caso de Menón, etcétera, ¿no? O sea, fueron varios los diálogos que discutimos. Pero en este episodio es muy importante para mí porque vamos a hablar de una introducción a uno de los que yo considero, y bueno, varios filósofos están de acuerdo, que es el mejor filósofo de la antigua Grecia, que es Aristóteles. Vamos a hablar un poco de la filosofía en general de Aristóteles, de lo que pensaba Aristóteles, y en siguientes episodios voy a profundizar, voy a ahondar en varias cuestiones de su pensamiento que son bastante interesantes, y vamos a ver qué tanto en realidad diferían de Platón. Como lo comenté en podcasts anteriores, Aristóteles fue alumno de Platón, Aristóteles fue alumno de la Academia de Platón, y pues bueno, obviamente recibió mucha de la enseñanza de su maestro y aprendió de las cuestiones que yo les mencioné en los episodios anteriores. Pero lo que hizo, o lo que define a Aristóteles como un filósofo diferente, es que, como habíamos platicado también en el episodios anteriores de Platón, su filosofía difería un poco, ¿no? Difería un poco, ¿por qué? Porque Platón se enfocaba mucho en el mundo de las ideas, se enfocaba en el topos urano, se enfocaba en lo ideal, en el idealismo. Y Aristóteles lo que hizo fue pensar más en el mundo material, pensar en lo que ya está aquí, ¿no? Entonces sí tuvo como cierta discrepancia con su maestro, pero bueno, platicábamos en el episodios anteriores que eso es parte de lo que hace a un buen filósofo y que todos tendemos a superar a nuestros maestros, y es lo ideal, ¿no? Cuando muere Platón, pues bueno, Aristóteles es el que queda como, no a cargo, no voy a decir a cargo de su filosofía, pero sí tenía muchos discípulos Platón en la academia, y Aristóteles era uno de ellos, ¿no? Entonces, a diferencia de Platón, que Platón sí era un hombre acomodado y que Platón era un hombre que tenía los medios y que se encontraba en una situación bastante pues acaudalada, Aristóteles no era el caso. Aristóteles entra a la academia de Platón y él era un hijo de un ateniense, de un provinciano, o sea, en realidad no tenía ningún tinte de aristócrata, pero tenía avidez por el conocimiento y se une a la filosofía de Platón, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Aristóteles es hablar prácticamente de la materia, es hablar del mundo material, a diferencia de lo que hacía Platón, que era hablar del mundo de las ideas. Entonces, ¿recuerda la máxima socrática que decía conócete a ti mismo? Pues bueno, Aristóteles la va a tratar de plasmar una vez más en esta filosofía y va a decir, tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el mundo, lo real, lo conocible, es todo aquello que nos rodea, es todo lo que está aquí. Platón había cometido un pequeño error, dice Aristóteles. Se fue a un mundo ideal, se fue a un mundo perfecto, se fue a un mundo que está más allá de nosotros. Aristóteles decía, no, la realidad y lo que debemos de conocer está aquí, y el mundo material es, prácticamente se encuentra en el mundo material todo aquello que podemos conocer, ¿no? Muere Platón, Aristóteles empieza a ser desplazado de la academia. Los sobrinos de Platón como que lo empiezan a aislar, principalmente por esto, porque no seguía tal cual la idea platónica. Entonces pues es sacado de
de la academia y es contratado por un rey para que eduque a su hijo, para que eduque, que lo forme, principalmente porque Aristóteles empieza a enfocar mucho en la lógica, en la ética, y pues bueno, este rey está muy preocupado porque su hijo fuese o supiese forjarse en el mundo de la ética y en el mundo de la lógica, y pues bueno, tan fue así que gracias a la instrucción de Aristóteles logra convertirse en uno de los mayores genios militares del mundo y de la historia. Estoy hablando de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles, prácticamente las conquistas de Alejandro Magno y todo lo que llevó a Alejandro Magno a fundar Alejandría y el imperio de Macedonia, es prácticamente gracias a las enseñanzas de Aristóteles. Entonces, como podemos ver, Aristóteles era un donadie, ¿no? O sea, estoy siendo sumamente sarcástico porque imagínense llegar a educar a alguien tan grande y tan importante como Alejandro Magno, ¿no? Cuando ya Alejandro Magno se vuelve emperador y que Alejandro Magno ya logra sus conquistas, pues bueno, Aristóteles decide regresar a Atenas con 53 años. Ya era viejo para su época. En este momento podemos decir que era joven, relativamente joven para nuestros tiempos, pero en ese entonces Aristóteles era considerado como alguien ya viejo, ¿no? Una persona sabia. Y decide tratar de retomar lo que había comenzado con la Academia de Platón. Y trata de fundar su propia escuela. Y de hecho lo hace. Y en vez de seguir con la tendencia esotérica, idealista de Platón, va a formar una escuela más dedicada a las ciencias naturales, a las ciencias exactas, a la física, al mundo material, y lo va a llamar el Liceo. En este liceo se van a encargar de estudiar todas estas ciencias, todas estas ramas de la naturaleza, del mundo físico, del mundo material, y va a tratar de aportar lo más que puede. De los estudios en lo que más Aristóteles logra de heredarnos en la filosofía va a ser sus tratados de lógica y pues bueno, obviamente también todos sus estudios sobre ética. No por menospreciar lo demás, porque también está la metafísica, sus estudios sobre el alma, en fin, hay miles de cosas, pero lo primordial que diferencia a Aristóteles de Platón, pues va a ser los estudios de lógica y los estudios de ética, ¿ok? Ahora, ¿qué tan diferente era en realidad la aproximación, el método que utilizaba Aristóteles? Pues bueno, Aristóteles decía que a diferencia de Platón, que Platón se basaba en aquello es perfecto, el mundo está allá arriba, todo es el demiurgo, todo es una conciencia inteligente que le da orden y forma a todo. Aristóteles decía, ¿te consta? Y decía, no me tiene que constar, porque recuerda que el mundo material, decía Platón, es solamente un reflejo, es una representación burda de todo lo que existe en realidad y lo que es perfecto. Y Aristóteles obviamente no estaba de acuerdo, y él va a decir, y le cito, la filosofía debe ser la demostración de la prueba. O sea, es decir, para Aristóteles, que todo aquello que se argumentaba como real tenía que tener una demostración. Y lamentablemente Platón, todo esto eran conjeturas, ¿no? O sea, en realidad Platón no daba una evidencia clara de que todo lo que decía fuera real. Aristóteles decía, tenemos que tener esta demostración, y pues por eso también todo lo que son los tratados de lógica, y por eso se enseña lógica en la preparatoria, y por eso se debería de enseñar lógica en la universidad, es porque él trata de buscar esta demostración a las pruebas. O sea, todas las evidencias necesitan ser demostradas, toda realidad debe de ser demostrada. Y él decía, una afirmación que no está probada no es verdadera. Entonces, fíjense cómo aquí Aristóteles comienza a aportar muchísimo a lo que nosotros hoy en día conocemos como la ciencia. Nosotros no podemos atribuirle nada a la ciencia que no sea probado y comprobado, ¿no? O sea, en realidad, si yo digo la Tierra es plana, van a decir ¿por qué? Si hay miles de evidencias, si hay miles de pruebas que demuestran que la Tierra es redonda. Él decía, el problema que tenemos en este tiempo es que todos son conjeturas, todos son ideas, todo es idealismo. Tenemos que demostrar todo aquello que nosotros presentamos cierta conjetura o nosotros presentamos cierta teoría y tenemos que llegar a demostrarla y tenemos que llegar a comprobarla como verdadera. Entonces, como se podrán dar cuenta, era bastante epistemológico Aristóteles, estaba en búsqueda constante de la verdad y pues bueno, no quiero decir que la haya alcanzado, pero gracias a la filosofía de Aristóteles, muchísimas cosas que hoy en día conocemos, principalmente del pensamiento y de varias ciencias, son gracias a la filosofía de Aristóteles
y a sus alumnos del liceo, ¿no? Como les mencionaba hace unos momentos, muchas cosas que se estudiaban muchas cosas en el liceo, pero lo que más se estudiaba eran ciencias naturales, ideas, pensamiento, física, matemáticas. O sea, sí seguían ciertas cuestiones de Platón, pero más estaba enfocado en las ciencias naturales, ¿no? Ahora, el método en la forma en la que Aristóteles enseñaba era bastante interesante, y esto quiero dejarlo bastante claro porque creo que es es una de las razones o una de las cosas que más se recuerda de Aristóteles, los que medio saben de filosofía, que era que en el liceo no había en realidad un salón de clases, no había un profesor y un alumno, sino que lo que hacían era que iban aportando ideas, iban comentando estas ideas, y conforme eso iban haciendo reflexión. La reflexión era parte del método aristotélico de la enseñanza, ¿no? Y él decía, y esto tiene ya mucho que ver también con lo que vamos a ver después de Epicuro, que es lo cinético, el movimiento, lo que está en constante cambio. Él era muy, muy heracliteano, ¿no? O sea, él seguía la idea de que para poder hacer las cosas teníamos que estar en movimiento y estar en constante cambio. Entonces, en su escuela, en el liceo, no había salones de clases, sino que lo que hacían era que comentaban estas ideas mientras deambulaban, mientras caminaban, mientras andaban de un lado a otro discutiendo, reflexionando y pensando sobre las cuestiones de la naturaleza. Y es por eso que en el liceo, a los alumnos del liceo se les va a llamar los peripatéticos, que viene del griego peripatei, que es que se mueve, que va de un lado al otro o que deambula. Y créanlo, no, y esto se los digo yo por experiencia, digo no porque yo me considero un peripatético, como decía Merlí. Si tienen la oportunidad de ver Merlí, es una serie filosófica, no me acuerdo en qué plataforma está. No porque me considero un peripatético del siglo XXI, pero créanme que, por ejemplo, yo soy muy expresivo con las manos, yo trato de ser muy expresivo con mis movimientos. El estar todo tieso, el estar todo así acartonado, llega a tener cierta frustración. Entonces el movimiento, la relajación, el estar en este movimiento, decía Aristóteles, que te ayuda a conectar con la naturaleza y te ayuda a conectar con las ideas. Y les digo, yo puedo mencionar por experiencia propia que a mí sí me ha funcionado tener pues como este movimiento, este cambio. De hecho, estar sentado aquí hablando con ustedes, a mí me cuesta muchísimo trabajo. Cuando yo era profesor era raro el momento en el que yo me sentaba, yo deambulaba de un lado a otro explicando, moviéndome, y me fluían mejor las ideas, me fluía mejor el pensamiento. Entonces digo, no es porque yo me considere peripatético, pero digo, es una especie de honra a Aristóteles, porque créanme, para mí es uno de los filósofos más importantes. Le tengo un gran cariño y una gran apreciación, y más adelante en siguientes episodios les explicaré por qué. Ahora, ¿a qué aportaron los peripatéticos? ¿A qué aportó el liceo de Aristóteles? Pues nada más a la botánica, la zoología, la mecánica, la física, la astronomía, la medicina, entre otras. O sea, es decir, los aristotélicos se dedicaban y se enfocaban en muchas cosas que pues hoy en día nosotros consideramos como especialidades, ¿no? O sea, estudias una carrera para medicina, estudias una carrera para física, pero ellos decían, podemos hacer de todo. Recuerden, no había internet, no había tele, entonces tenían mucho tiempo libre, y qué bueno, porque les agradecemos muchísimo, principalmente a Aristóteles en específico, que haya generado todo este conocimiento, ¿no? Como podemos ver hasta ahorita, lo que llevamos de este podcast o de este episodio es que iba completamente en contra de las ideas de Platón, ¿no? Estamos hablando de que Aristóteles estaba tan enfocado en el mundo material que por eso se enfocó en esas ciencias. Entonces trata de voltearle la filosofía a Platón, ¿no? Digo, no tal cual, sino que trata de tomar lo posible de Platón para poder generar su propio conocimiento, y es parte de, ¿no? Entonces, mientras Platón apoyaba su filosofía en revelaciones, en ideas, Aristóteles decía, necesitamos hacerlo por medio de la lógica, y con esta lógica demostrar el conocimiento que tenemos, ¿no? Lo cuestionaron muchísimo, le dijeron, oye, pero tú no eres fiel seguidor de Platón, tú no eres platónico de corazón, no tenías una gran amistad y una gran relación con Platón. Y él va a decir, claro que sí, yo tuve una gran amistad con Platón. Y la frase, una de las máximas y que es súper controversial en la filosofía es la siguiente, ¿no? Que dice Aristóteles respondiendo a esta pregunta: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. O sea, le estaba diciendo, ¿sabes qué, carnalito viejo? O sea, están muy chidas tus ideas, pero no estás bien. No quiere decir que yo esté bien, sino que estoy diciendo que el enfoque que estás tomando de creerte todo y de que el demiurgo es lo máximo y de que no hay explicación más que esa, divina entre comillas, yo no me la trago, va a decir Aristóteles. Yo necesito demostrar que todo lo que sé es con evidencias, hay pruebas y que hay un método de por medio, ¿no? Entonces aquí comienza ya tal cual, o más bien,
sigue o dándose forma lo que es la metodología filosófica, crear un método para llegar o aproximarse lo más posible a la verdad, ¿no? Entonces, en pocas palabras, Platón va a enseñar las cosas que son producto de las ideas, ¿ok? Nosotros tenemos una idea previa de una silla, esa idea es perfecta, la silla es una representación burda. Aristóteles va a decir, no, la silla es la representación única, porque a nosotros no nos consta, que el mundo de las ideas esté allá arriba, ¿no? Porque recuerden que Platón, que el topos uranos y las ideas y el pensamiento, no. Aristóteles va a decir, necesitamos lo material y lo material está aquí y hay que analizarlo y es importante analizar lo que está presente y lo que está aquí. Los que no sepan de filosofía, que de hecho es el propósito del podcast, yo sé que va a haber muchos comentarios de filósofos que a lo mejor van a decir, no, es que aquí te equivocaste en esto. Recuerden que yo lo que quiero hacer con este podcast es aproximarlos, despertar la duda. No quiere decir que lo que les esté diciendo esté mal, pero tampoco quiere decir que lo que les esté diciendo esté bien. Siempre les decía yo a mis alumnos, investiguen, duden, pregunten y traten de llegar a su propio conocimiento. Entonces, despertemos eso. Entonces, eso es lo que yo quería hacerles esa pregunta ahorita. Entonces, en los comentarios, ustedes díganme, ¿a quién apoyan? ¿Son platónicos o son aristotélicos? ¿Creen que la idea es perfecta y la representación material es burda y es similar a lo perfecto de la mente? ¿O tenía razón Aristóteles? Lo que es importante estudiar y lo que es perfecto y lo que debe de ser el objeto de nuestro estudio y preocupación debe ser lo material porque es lo que está presente y es lo que está aquí. Ustedes en los comentarios me comentarán, valga la redundancia, pero quiero escuchar su opinión, que eso, créanme, que es mucho de lo que me importa también aquí, porque yo aprendo mucho de ustedes aprenden de mí, y esto se hace una trascendencia kantiana maravillosa. A veces digo cosas mamonas, no quiero sonar mamón, pero quiero decirlo en este momento para que más adelante digan, huevo, ya entendí, ¿no? Entonces, aquí tenemos las dos doctrinas más importantes de la filosofía: el idealismo filosófico basado en Platón y el materialismo filosófico basado en Aristóteles. Retomando una vez más la pintura de Rafael, que les voy a poner por acá otra vez para que analicemos y que vimos que en el episodio anterior Platón tenía el Timeo bajo el brazo. Bueno, Aristóteles también tiene un libro en su brazo y ese libro es el de la Ética. Los estudios de Aristóteles sobre la ética son incontables. Es increíble el estudio de Aristóteles sobre la ética. Una de las obras más importantes y que les recomiendo que lo lean, principalmente si tienen hijos adolescentes o si son adolescentes, es la Ética Nicomaquea o Ética a Nicómaco, principalmente. Nicómaco fue hijo de Aristóteles. Y este libro lo escribió Aristóteles como un manual, unas reglas, un manual de procedimientos para su hijo, para decirle, mira hijo, creo que esta es la vida que debes de vivir y creo que esta es la forma en la que debes de interactuar con los demás. Entonces, la Ética a Nicómaco es un gran libro. Si lo buscan en una de las editoriales más baratas, ha de estar, yo creo que máximo como en 100 pesos. Ya le estoy metiendo mucho precio porque creo que está incluso hasta más barato, pero es altamente recomendable la Ética a Nicómaco, de verdad. Los estudios de ética de Aristóteles, ya lo dije y lo voy a repetir, son sumamente importantes en la filosofía que conocemos. Ahora, voy a dejar aquí una especie de gancho para el siguiente video porque vamos a hablar, o voy a tratar de introducirlos o concluir este video para introducirlos a lo que es el materialismo aristotélico, ¿ok? Aristóteles va a analizar la materia. ¿Y de dónde va a empezar? Pues bueno, va a empezar por sí mismo. Recuerden lo que había dicho previamente, que se basa en la máxima socrática de conócete a ti mismo. Pues bueno, va a hacer eso. Va a empezar a analizar al individuo, va a empezar a analizar al ser humano y al ser. Ya más adelante entraré a profundidad con lo que van a ser las categorías, lo que es la substancia, la esencia y el accidente. Pero voy a tratar de dar una especie de introducción rapidísima ahorita en un minuto antes de que concluyamos este episodio. En la naturaleza todo tiene forma y en la naturaleza todo tiene materia, va a decir Aristóteles, ¿ok? Pero principalmente tiene 3 elementos, que es lo que les mencioné hace rato: la substancia, la esencia y el accidente. La substancia es el sujeto mismo, o sea, el yo, o sea, en este caso mi cara, mi cuerpo, todo, mi forma, yo soy esa substancia, ¿ok? Ahora, lo que yo digo y lo que me define como individuo, eso va a ser la esencia. ¿Ok? Por ejemplo,
La substancia en la siguiente frase sería el ser humano. El ser humano es la substancia, es la cosa, la materia. ¿Ok? Su esencia es que es un ser racional. Entonces, el hombre es un ser racional. El hombre es la substancia, el ser racional es la esencia. Lo que me define. Yo puedo definirme como muchas cosas, pero a diferencia de toda la materia que me rodea y de todos los entes que están a mi alrededor, puedo decir que soy un ser racional. Espero que hasta aquí vayamos bien. Ahora, ¿qué es el accidente? El accidente es todo aquello que puedo decir de la substancia, pero que no la define. Yo puedo decir, Mike es un ser humano racional. Mike, la substancia, ser racional, mi esencia. Pero puedo decir, Mike es gordo. ¿Me define mi gordura? No. Mike es de cabello castaño. ¿Me define el tener el cabello castaño? No. ¿Es parte de mí? Sí. Pero todo eso es por accidente. No me define, no establece mi personalidad, no establece mi humanidad, ni establece o define mi racionalidad. Mi racionalidad es lo que me hace ser un ser humano y es lo que me hace ser Mike, el ser humano racional. Entonces, para concluir, más adelante en los siguientes episodios voy a explicar mucho más a detalle qué es esto. La substancia es la materia, la esencia es lo que define a la substancia y el accidente es lo que podemos decir de la substancia, pero que no lo define. Espero que ahorita estén pensando cuál sería la substancia de esta cosa, cuál sería la substancia de mi perro, cuál sería la substancia de, no sé, de miles de cosas. Qué bueno, ojalá me pongan aquí a lo mejor un ejemplo en los comentarios de lo que ustedes creen que es la sustancia, la esencia y el accidente de ciertas cosas. En la próxima sesión voy a empezar a explicar ya a profundidad y que puede llegar a ser un tanto confuso y que puede llegar a ser un tanto enredado, la filosofía aristotélica, y voy a ir paso a paso, poco a poco. Yo creo que van a ser como otros 3 episodios de Aristóteles. Voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, porque por ejemplo ahorita ya llevo casi 22 minutos, nada más dándoles una introducción a Aristóteles. Pero espero que en el próximo episodio o en los próximos episodios voy a tratar de ser lo más claro posible para que podamos entenderlo. Recuerden que el propósito de este podcast es que sea fácil. El propósito de este podcast es que a todos les interese y que todos digan, wow, la filosofía neta es increíble. Nada más que se han encargado de hacerla bien maldita aburrida, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Recuerden dejarme sus comentarios aquí en YouTube, recuerden dejarme sus comentarios en TikTok. Voy a seguirles subiendo TikToks cagados, entonces por favor síganme en TikTok, síganme en YouTube y pues bueno, espero contar con su presencia para el próximo episodio. Muchísimas gracias por su atención y recuerden que la filosofía los acompañe.